La ventisca casi había ahogado su voz. Sin embargo, la palabra aún lo encontró cuando abrió la puerta. Necesito refugio, y trabajaré por cada aliento que me des. Por un instante, Calder Brooks pensó que la tormenta misma había tomado forma humana. La nieve se aferraba a su cabello en fragmentos blancos, sus oscuros ojos apaches entrecerrados, luchando contra el frío que ya había robado el color de sus labios. Detrás de él, la casa del rancho gemía bajo el viento invernal, tan hueca como su propio pecho en estos últimos 3 años. Ella se tambaleó. Él la atrapó antes de que la tormenta pudiera reclamarla. La pequeña Annie estaba en la escalera, aferrada al pasamanos, susurrando, «Papá, se va a morir». Calder depositó a la joven en el suelo cerca del fuego, su respiración era superficial, sus manos estaban en carne viva y temblorosas. Había caminado a través de un invierno de Wyoming sola. Nadie sobrevivía a eso a menos que estuviera huyendo de algo peor. Y mientras las llamas iluminaban su rostro helado, Calder comprendió una cosa con una claridad dolorosa: si no hubiera abierto la puerta en ese preciso segundo, ella habría muerto en su porche. El invierno en la cuenca del Halcón Rojo no simplemente llegaba. Reclamaba la tierra. El viento venía primero, deslizándose desde los dientes irregulares de la cordillera del río Viento, llevando consigo el olor metálico de la tierra congelada. Luego llegaba la nieve, espesa e implacable, tragándose el valle en un silencio tan pesado que presionaba contra las ventanas del rancho de Calder Brooks como algo vivo. En el tenue resplandor de la chimenea, la casa se sentía demasiado grande, sus rincones vacíos resonando con un dolor que nunca se había asentado desde que Margaret murió. Calder se movía con la pesada tranquilidad de un hombre que había aprendido a sobrevivir mediante la rutina. Botas polvorientas junto a la puerta, leña cortada apilada con estricta precisión. Una olla de estofado invernal hirviendo a fuego lento en la estufa, su única concesión a lo que debería haber sido la Nochebuena. Annie estaba sentada cerca, cortando pequeños trozos de papel, con la lengua asomando por la comisura de la boca en señal de concentración. Era algo que Margaret le había enseñado cuando los inviernos llegaban con risas en lugar de sombras. Cuando Calder regresó junto a la joven que yacía cerca del fuego, ella ya no parecía una criatura tallada en hielo, pero aún parecía frágil. Sus rasgos, marcados pero suavizados por el agotamiento, piel quemada por el viento, cabello enredado con fragmentos de escarcha. Su ropa, piel de venado rasgada en los dobladillos, llevaba las marcas de una semana vagando por los páramos sin más refugio que el instinto. Sus ojos se abrieron. Oscuros, cautelosos, ojos inteligentes que habían aprendido a desconfiar del mundo. Se estremeció ante el sonido del viento sacudiendo las contraventanas, luego se estabilizó con una respiración larga y lenta. Calder notó el talismán en su muñeca, una pequeña pluma tallada pulida por el tiempo. Le dijo que venía de un pueblo que creía en señales y ciclos, en espíritus que se movían a través del viento y el fuego. Annie, curiosa pero gentil, se acercó un poco más arrastrándose. «Papá dice que la tormenta está brava esta noche», susurró. La mujer asintió. «Las tormentas son espíritus inquietos», murmuró, con la voz ronca. Su inglés tenía acento pero era claro. «Me llamo Onata». Calder se presentó con un pequeño gesto de cabeza, luego dudó antes de añadir, «Esta tierra no es amable con los extraños». La mirada de Onata se desvió hacia la puerta, como considerando la tormenta exterior. «La tierra es más amable que los hombres», dijo suavemente. Las palabras llevaban peso, demasiado peso para alguien que solo debería estar pensando en calor y supervivencia. Calder no presionó. Reconocía los lugares vacíos en otros porque los llevaba dentro de sí mismo. Una cicatriz en su mandíbula, tenue pero marcada, captó la luz del fuego,
Una reliquia de la incursión de ganado que se había llevado la vida de Margaret y había tallado el silencio en él. Annie vivía con una luz atenuada pero no extinguida, aferrándose a fragmentos de alegría como lo hace un niño cuando cree que la tristeza pasará si solo sigue esperando. La casa del rancho crujió de nuevo bajo el viento. Afuera, el mundo estaba congelado y vasto. Adentro, tres almas, una cansada, otra cautelosa, otra silenciosamente esperanzada, se enfrentaban entre sí en un frágil remanso de calor. Nada de esta noche tenía sentido. Pero todo en ella se sentía como el comienzo de algo que había estado esperando demasiado tiempo. Onata despertó antes del amanecer, despertada por el crepitar de las brasas que se asentaban y el leve balanceo de las sombras en el techo. Por un momento, no supo dónde estaba. El olor a madera de pino, la suavidad bajo su mejilla, el calor en su piel, nada de eso pertenecía al mundo que había conocido durante las últimas 7 noches. Su mano se disparó hacia el talismán en su muñeca, aún allí, aún suyo. Solo entonces su respiración se relajó, pero cuando se incorporó, la casa del rancho respondió a su movimiento con un gemido de madera. Calder Brooks apareció casi al instante, sus botas resonando suavemente en las tablas del suelo. Tenía la postura de un hombre acostumbrado a que el peligro llegara en los momentos de quietud, hombros en cuadro, mirada aguda, incluso en la penumbra. No deberías estar de pie aún, dijo. Onata se estabilizó en el borde del sofá, alzando la barbilla con un orgullo que se negaba a doblegarse incluso bajo el agotamiento. No me acuesto cuando debo aliento, respondió. Su voz tenía un ronquido, pero su significado era claro. Calder la observó en silencio, tratando de ubicar a esta mujer que apenas podía caminar, pero que hablaba como alguien defendiendo terreno sagrado. Le entregó una taza de estaño con caldo caliente. Ella la aceptó con ambas manos. Costumbre apache, se dio cuenta, y bebió a sorbos lentos y cautelosos. Detrás de ellos, Annie entró de puntillas en la habitación, el cabello despeinado, las mejillas rosadas por el sueño. Observó a Onata con franca fascinación, luego susurró, «Papá, se va a quedar». Los ojos de Onata parpadearon y la respuesta llegó rápido, demasiado rápido, solo hasta que termine la tormenta. Calder no la contradijo. La verdad era que no sabía qué ofrecer ni qué era lo correcto. Había pasado 3 años aprendiendo a vivir con lo justo, suficiente calor, suficiente comida, suficiente esperanza para mantener a Annie a salvo. Acoger a una extraña, una mujer apache huyendo de algo invisible, se sentía como adentrarse en un río cuya profundidad no podía medir. Aún así, se encontró preguntando, ¿ibas a algún lugar? La mirada de Onata se desvió hacia la ventana cerrada. La nieve aún se aferraba espesa al cristal. Lejos, murmuró. Simplemente lejos. No era una respuesta. Era una herida pronunciada en voz alta. Calder cruzó los brazos, apoyándose en la mesa. Alguien te persigue. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Un latido de silencio se extendió, fino. Demasiado fino. La tormenta me encontró antes que ellos, respondió. No le gustó el sonido de eso, pero presionarla cerraría la poca confianza que había mostrado. Así que simplemente asintió y dijo, «Estás a salvo aquí». Onata alzó la cabeza bruscamente. «A salvo». Repitió la palabra como si probara una palabra extranjera. Un sabor que no sabía si aceptar o escupir. Sus ojos escudriñaron su rostro. Luego el de Annie. No sonrió, pero algo en su expresión se suavizó apenas, como un deshielo a la primera luz del sol. Annie se subió al banco junto a Onata y tiró del borde rasgado de su manga de piel de venado. «¿Puedo coser esto?», ofreció la niña. Onata parpadeó, sorprendida por la certeza de la niña. «Margaret me enseñó»,
dijo Annie simplemente. El nombre atravesó la habitación como un fantasma que rozaba al pasar. Onata sintió el cambio al instante, la tensión en la mandíbula de Calder, el destello de pérdida en los ojos de Annie. Inclinó la cabeza con respeto instintivo, aunque no sabía quién era Margaret, solo que importaba. Lentamente, colocó la manga rasgada en las manos de Annie. Entonces confío en ti, dijo. Fue el primer puente real construido entre ellas. Calder observó este intercambio con algo desconocido que se tensaba en su pecho. Así no era como se imaginaba la Nochebuena, no con una extraña en su sofá, no con su hija sonriendo de nuevo después de meses de dolor silencioso. No sabía qué traerían las próximas horas, mucho menos el día siguiente. Pero cuando Onata alzó los ojos hacia los suyos, oscuros y firmes a pesar de la tormenta que había soportado, la habitación se sintió diferente. La primavera no llegaba suavemente a la cuenca del halcón rojo, se arrastraba lentamente, derritiendo la nieve en parches testarudos y convirtiendo el suelo en un barro espeso y pesado que se aferraba a las botas y los cascos de los caballos por igual. Sin embargo, incluso en su dureza, la primavera traía algo que el invierno no tenía, la promesa de un comienzo. Para cuando los ventisqueros retrocedieron del porche, Onata ya era lo suficientemente fuerte para moverse con más firmeza, aunque sus pasos aún llevaban la gracia cautelosa de alguien acostumbrado a leer la tierra en lugar de confiar en ella. Una mañana se acercó a Calder mientras éste clasificaba leña afuera. Quiero quedarme, dijo claramente. No como invitada. Trabajaré por comida y refugio. No necesito dinero. Calder se enderezó, sorprendido por la claridad en su voz. La gente aquí gana salarios. Mi pueblo se gana el pertenecer, respondió ella. Pedí un lugar para dormir y una forma de pagarlo. Sus palabras no eran una súplica ni un regateo. Eran una declaración de dignidad. La estudió por un largo momento. La tormenta había pasado factura a su cuerpo, pero no a su voluntad. De acuerdo, dijo por fin. Ayuda donde puedas, descansa cuando debas. Un simple.